¿Cómo está, amigo Damaso? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, Walter, bien, gracias por invitarme y bueno, acá feliz contigo para conversar temas que le interesan, creo, al público. Yo creo que estás haciendo una labor importante y llegando a gente que necesita escuchar esos temas, porque a veces es difícil ir al consultorio. Entonces yo creo que a través de esta pantalla estás llegando tú a la casa, a los hogares de la gente. Creo que eso es importante. Claro, estamos hablando de lo que son las pérdidas, el duelo, pero también vamos viendo que el duelo o las pérdidas también está en relación no solamente al fallecido o a la persona que muere, porque durante toda nuestra vida hemos visto pérdidas, por ejemplo, pérdidas en el trabajo, pérdidas los compañeros. Yo, me dicen, por ejemplo, a mí, Walter, ¿recuerdas a tu compañero de colegio cuando tenías 15 años o cuando tenías 14 años? Sí recuerdo, pero ¿cuánto los he dejado de ver? También había una pérdida ahí. O sea, pérdida no necesariamente es con el fallecido, también hay pérdidas inclusive con amigos, con el trabajo, en la empresa, o con cualquier tipo de objeto que ya no está presente con nosotros. ¿Qué te parece? Y también por ejemplo, tras la separación de una pareja, hay una pérdida, ¿no? Entonces, el duelo no solamente se asocia con lo que es muerte, sino también tras la pérdida de la separación, obviamente hay una pérdida de una persona querida. No se asocia con la muerte, pero es una pérdida. Y eso también puede generar un duelo. Claro. También eso también hay que tenerlo. Claro, y cuando uno, por ejemplo, se separa de su pareja, sea mujer o hombre, se siente pues la rabia, la cólera, la culpa, como decían antes, se siente la frustración, se siente el dolor. Sí. Pero yo decía que para que uno pueda solucionar este problema de separación, tiene que necesariamente pasar por el dolor. Sin dolor no hay duelo. Exacto. Y si no quieren aceptar el dolor, se atasca la energía. Se detiene el tiempo. Se detiene y la persona sufre toda la vida. Sí, mira, yo te escuchaba atentamente cuando inicialmente estabas haciendo una descripción muy detallada y creo sencilla, donde una característica principal del duelo es el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, mientras no se resuelve ese sentimiento, pueden darse casos como lo que tú estás describiendo. Se pueden dar esos casos. Claro. ¿no? Entonces, ahí es importante de que haya la evocación, ¿no? Y esa técnica interesante también de la silla vacía. Claro. Yo creo que debes practicarla ya, ¿no? Yo la aplico en el consultorio. Claro, es importante, mira, y no es muy complicado, creo. No. Entonces, eso, mientras la persona que está en este proceso de duelo logra zafarse de la culpa, va a ser más fácil superar esa etapa de duelo. Pero lo más importante es que la culpa está camuflada. Sí. Porque mire, que la persona que ha tenido una pérdida, ya sea con su pareja o fallecido o otras cosas, la persona siente rabia, siente tristeza, siente depresión, siente vacío. Todos estos sentimientos ocultan en el fondo la culpa. O sea, tiene que ver mucho con la culpa. Trabajando la culpa desaparecen todos estos sentimientos. Claro. Están bien camuflados. Sí, mira, aquí yo creo que es importante. Hay un término que se ha acuñado hace alguna década, ¿no? La resiliencia. Y creo que tú lo conoces. Claro, la capacidad que tiene la persona para estar en un momento difícil, sobresalir, ¿no? Recuperarse. Esa capacidad innata, genuina, entonces debe ponerse a prueba en ese momento. Toda persona tiene esa capacidad. Entonces, en una asesoría psicológica, el trabajo debe estar orientado hacia eso, ¿no? A descubrir esa capacidad. Porque muchas veces la persona que va a asesoría, a consulta psicológica, piensa pues de que el psicólogo tiene una varita mágica y con una sesión o dos sesiones va a desaparecer. Pero mientras la persona no pone su parte para que esa capacidad resiliente, esa actitud resiliente, aflore, entonces va a ser pues, mucho más complicado, ¿no? Yo creo que es imposible porque todo cambio inicia primeramente con el querer cambiar. Si el paciente o la persona no quiere cambiar, así le ponga 50.000 psicólogos, psiquiatras, médicos, no va a cambiar nunca. Sí, eso sí, de hecho. Y eso creo que la gente debe ir aprendiendo, y lo está aprendiendo poco a poco, ¿no? De que no solamente cuando va a consultas tiene que esperar todo, sino también tiene qué es lo que voy a dar yo. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos trabajar la negación? Porque la negación es un mecanismo de defensa en lo cual la persona se protege. No aceptar la pérdida, no aceptar que ha partido la persona,
implica en un momento atascamiento de la energía en el organismo y eso hace daño. ¿Cómo podemos nosotros trabajar el sentimiento, ese mecanismo de negación? Algo importante también que dijiste, el dolor hay que sentirlo. Claro. ¿No? Hay que sentirlo el dolor, porque si no, ¿cómo vas a trabajarlo? ¿Cómo vas a experimentar algo? Pero se niega, el paciente Exacto. se niega, no quiere sentir el dolor, no quiere aceptar la realidad. Esa es parte del proceso de duelo. Por ejemplo, ahí también hay que tener en cuenta en qué circunstancias se da la pérdida, ¿no? Por ejemplo, es diferente un accidente automovilístico que una enfermedad. Por ejemplo, ya se va anticipando de que la persona va a morir, por ejemplo, y va a desaparecer. Entonces ya es ahí como que hay un preduelo, tal vez, ¿no? Entonces ahí ya se hace un poco más llevadero. Pero cuando es un poco más traumático, entonces ahí viene Claro. lo interesante. Tú estás dando un tema muy importante porque podemos decir que hay tipos de duelo. Hay un tipo de duelo, por ejemplo, repentino, un tipo de duelo deseado, un tipo de duelo de repente que uno esperado, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de duelo repentino cuando por un accidente uno no esperaba, ¿no? Uno no esperaba el problema, un accidente, o una muerte inesperada de una persona. Entonces, uno no estaba preparado para eso. Entonces, automáticamente la persona comienza a tener un aturdimiento, se confunde, no sabe qué hacer, se desorienta en ese momento. Entonces, esas personas sufren más. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la posibilidad de despedirse. En relación a lo que tú decías, por ejemplo, en el duelo esperado, ¿no? Cuando una persona está enferma, Claro. está mal del corazón, repetidamente tiene los problemas, Pacientes ya terminales, está, por ejemplo. o pacientes como tú dices de cáncer, Claro. entonces ya es menos doloroso. ¿Por qué? Porque en ese proceso ya los familiares o los amigos ya han tenido la posibilidad de poco a poco ir despidiéndose de la persona. Entonces cuando la persona fallece ya no hay ese sentimiento de culpa porque ya ha finalizado, ha cerrado la gestal, ha completado, ha cerrado, ha resuelto ese problema porque ya tuvo la posibilidad de despedirse. Pero en el primero, que es el duelo, la pérdida repentina, es doloroso porque no tuvo la posibilidad de despedirse. Y en el otro, el deseado, pues, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay personas que sufren tanto, que interiormente, inconscientemente o conscientemente deseamos que ya se muera para que esté en paz, ¿no? También, ¿no? Y decíamos, ya debe morirse porque sufre mucho. Y cuando muere, también hay un poco de remordimiento, un Pero poco de ya culpa. es diferente, la intensidad no es la misma. No es la misma, tienes razón. Claro. Qué interesante tu aporte al decir, pues, que hay por ejemplo, pérdidas repentinas, pérdidas deseadas, pérdidas esperadas. Las que causan más problemas son las pérdidas repentinas, que no se espera, pues Obviamente. nos cambian todo, nuestra mentalidad, un momento fortuito, imagínate, ¿no? Como dicen popularmente, te sacan de cuadro, ¿no? Te sacan y del no cuadro. sabes si vas a regresar. Tremendo. ¿Cuánto tiempo puede pasar también? 6 meses, un año. Hay personas, casos que ya no han regresado. Entonces, por eso la intensidad del duelo va a estar en función del... Ahora, yo no estoy de acuerdo con muchos psicólogos que sostienen que para que el duelo sea trabajado más o menos dura 6 meses a un año. Porque nosotros no somos máquinas, no somos mecánicos, no somos robots. ¿Cómo voy a decir que usted tiene que elaborar su proceso de los 6 meses o máximo un año para que esté bien? No, pues, porque cada uno a su ritmo, a su tiempo puede elaborar su duelo de acuerdo a sus características psicológicas, a su organismo, de acuerdo a las situaciones que ha trabajado, ¿no? Yo he leído varios artículos que dicen, no, el proceso de duelo dura 6 meses a un año. De repente lo puede ser antes, Sí. o de repente puede ser más, dependiendo de cada persona. Claro, eso es relativo, ¿no? Pero, es relativo, claro. yo creo que ponerle una fecha sería una ligereza, ¿no? Yo pienso que sí, yo también pienso lo mismo. Hay una referencia que siempre se habla, ¿no? El tiempo, pero yo creo que no debe ser así, pues, rígido eso, ¿no?